exponente o expositora en cada uno de nuestros seminarios académicos. Y así que bueno, agradecido la presencia de todos. Veo por ahí algunos colegas, Rodrigo Fuentes, Pato Meller también lo tenemos aquí presente, Raúl, la profesora Nadia. Bueno, saludo a todos, bienvenidos a este seminario. Les cuento brevemente de qué se trata el trabajo y quién es nuestro expositor. Nos acompaña en el día de hoy Fernando Greb. Fernando es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Posteriormente cursó el máster de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Y a continuación siguió estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, especializándose aún más en distintos sectores económicos de la economía aplicada. Wisconsin-Madison, entre paréntesis. En el día de hoy, Fernando nos va a presentar un trabajo que, si bien ya tiene algunos años, para la discusión de política económica y de economía política también, sigue siendo bastante importante y vigente. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre las oportunidades que tienen los innovadores para ingresar a mercados internacionales, pero también estudiar el fenómeno a la inversa, vale decir, analizar en profundidad hacia dónde se dirige o dónde se produce la causalidad de este fenómeno. La literatura de los años 90, finales de los 90, de Werner y Johnson, nos planteaba que existe básicamente o teóricamente dos fenómenos que podrían estar implicados en la causalidad de innovar para exportar o exportar para innovar. Básicamente se analiza el fenómeno a través de paneles de datos a nivel de firma, que buscan analizar la causalidad, ya sea por aprendizajes de conocimiento experto que tienen las firmas cuando logran insertarse en mercados internacionales, y esto debido a la alta intensidad de la rivalidad exportadora, compitiendo en mercados mucho más sofisticados, podría llevar a inducir a las empresas a generar crecientes y sostenidos esfuerzos en innovación, ya sea de productos como de proceso, y entre medio elevar sus indicadores de productividad. Pero por otro lado existe también el fenómeno que se ha estudiado a la inversa, que habla de lo que sería el fenómeno de autoselección de las firmas, donde muchas firmas podrían estar intentando innovar previamente para mejorar sus indicadores de productividad, y por tanto serían solo las que se autoseleccionan con mejor desempeño las que podrían ingresar al mercado exportador. En este caso, y para darle la palabra ya a Fernando, el análisis se hace sobre un conjunto de firmas, son más de 5.000 firmas que fueron estudiadas, particularmente por escasez de datos. Solo nos concentramos en la industria manufacturera, pero cubre datos desde el año 1995, en que se inicia la primera encuesta de innovación en Chile, hasta el año 2010. Una particularidad de este trabajo es que, en general, la mayor parte de la literatura empírica en torno a esta pregunta se hacía o se realizaba en base a los gastos de las firmas en investigación y desarrollo, dejando fuera un conjunto bastante amplio de firmas que no necesariamente están innovando solo basado en investigación y desarrollo previa. Por lo tanto, la cobertura de datos y la cobertura de firmas que logran ingresar a esta muestra es bastante mayor, lo cual lo hace interesante y novedoso. Sin más palabras, agradecerle a Fernando su presencia y le dejo con la palabra. Perdón, al final de la exposición de Fernando podemos ir generando las preguntas vía el chat y luego damos el espacio para la retroalimentación. Adelante, Fernando. Ya, muchas gracias, Cristian. Bueno, para mí es no sé, retomar estos temas para mí es súper importante. Este estudio surgió como fruto de mi tesis de magíster, ¿ok? Y fue publicada junto a quienes yo considero podrían ser mis mentores de investigación. Fue publicada en la revista del CEP, ¿ok? Y nada, junto a Eduardo Vitrán, con una mirada bien de políticas públicas, y Cristian también, que me motivó un poco en estas temáticas, y Marcelo Villena, ¿ok? Entonces, el tema es la innovación y cómo se relaciona con la exportación. Sabemos que la innovación es fundamental
para lograr el crecimiento económico desde los trabajos de crecimiento económico endógeno, ¿ok? Pero un tema relevante para la política pública es de qué forma se puede promover el crecimiento, ¿ok? Si es por vías, cómo se puede promover el tema de la investigación para lograr esta innovación y este mayor crecimiento, por lo tanto, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de políticas públicas, esto es un tema súper relevante, ¿ok? Y entonces, la idea de este trabajo es ver cómo se relacionan este tema de la innovación y junto con la exportación. ¿Okay? En torno a la idea de la economía que existe detrás, claro, existe evidencia contundente en la literatura económica de que la exportación se relaciona altamente con la productividad, ¿ok? Y claro, y las empresas ciertamente para lograr participar en mercados más competitivos y globales deben mejorar su productividad, ¿ok? Entonces, hay un tema de que existe una relación entre innovaciones y exportación, y se han estudiado esta cierta causalidad en ambas direcciones, ¿ok? Entonces, existen estudios, por un lado, que muestran cómo la innovación desencadena aumentos de productividad y eficiencia. Esto puede ser, ¿por qué? Porque las empresas tienen acceso a mejor información, tienen acceso a ver productos globales realizados de forma más eficiente, con mayor tecnología, pueden hacer ingeniería inversa, por ejemplo. Entonces, eso les da una cierta capacidad de aprendizaje y que que puede detonar un poco en mejoras en la eficiencia. ¿Okay? Pero por otro lado también se tiene que las empresas ex ante, se podrían decir, para lograr competir de una forma sana y perdurable en el tiempo, deben lograr un cierto nivel de eficiencia mayor. ¿Okay? Entonces, lo que se tiene en la literatura, al menos en el momento que realizamos este estudio, era que existía esta cierta relación, pero más bien no existía un consenso en torno a qué es lo que realmente sucedía. ¿Okay? En el fondo, tenemos aquí este dibujo y en el fondo, aquí esto está al revés. Es innovación hacia exportación, donde las empresas se autoseleccionan por más eficientes, y a su vez existe un tema en donde la exportación puede detonar mayor productividad, o sea, mayor innovación. ¿Ok? Eso sería como las empresas aprenden a partir de la sola actividad de exportar. ¿Ok? Entonces, esa es la duda que intentamos un poco discutir en este trabajo. Claro, sobre la autoselección, aprendizaje para exportar y siempre con foco en política pública, en gastar de mejor forma los dineros públicos. ¿Okay? Esa es como la motivación de este trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, consideramos una actividad de innovación, un grupo más amplio de actividades. ¿Por qué? Porque lo que se solía hacer en la literatura económica era tomar gasto en investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que en el fondo esto busca, si bien es bien claro que este gasto está relacionado con innovación, para el caso particular de Chile, que somos un país netamente seguidor en materia tecnológica en muchos aspectos, en muchos sentidos, un país que lo que busca es hacer un catch-up tecnológico con países desarrollados, el limitarnos a hacer gastos en I+D deja fuera muchas actividades que las empresas realmente ocupan y que detonan realmente cambios en innovación y productivos en las empresas en Chile. ¿Okay? Entonces, eso fue un primer como cosa novedosa que tenía este trabajo, cuando no limitarse a hacer cosas en investigación y desarrollo. ¿Okay? Entonces, nosotros aprovechamos la nutrida información que trae la encuesta de innovación y que trae otro tipo de gastos y decidimos incluirlo. Entonces,
desde que edición de patentes, licencias, capacitación relacionada a actividades de innovación, y un sinnúmero de cosas que consideramos. ¿Okay? Eso por un lado, y por otro lado quisimos como enfocarnos netamente en esta pregunta de la causalidad. Hay muchos trabajos, en Chile sobre todo, que lo que buscaron era cuáles eran los detonantes de la exportación, por ejemplo, y eso ahí metían el gasto en innovación. También cómo se relaciona exportación con innovación, pero en términos de determinante. Nosotros la pregunta que quisimos hacer era puntual y ver este tema de la causalidad. Nosotros ya teníamos alguna idea de que se pueden determinar y están relacionados, pero queríamos ver esto de la causalidad. Esa es la mayor pregunta. Okay. Okay. Entonces, en torno a la data, como bien Cristian mencionaba, tomamos una cross-section de todas las encuestas de innovación. Creo que algunos años estaba cruzada con la ENIA, un poco para nutrirla de toda la información que nosotros finalmente utilizamos, entre los años 95 y 2010. ¿Okay? Chuta, yo veo esto y digo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Okay? Y claro, un poco considerando los datos, la homogeneidad de la información, decidimos trabajar solamente con la industria manufacturera. ¿Okay? Entonces ahí mostramos los subsectores que estudiamos. ¿Okay? Un poco para ver las diferencias, el diferente comportamiento de los subsectores. Aquí se muestran el porcentaje de firmas que realizan estas actividades de exportación. ¿Okay? Esto, claro, yo creo que es muy importante aquí considerar el año. O sea, en los 90 las empresas, creo que la actividad exportadora era mucho menor. ¿Okay? Pero un poco esto para mostrar que no son homogéneas los subsectores, existe una heterogeneidad, y eso sí es interesante la misma pregunta. Nosotros queríamos ir más allá y ver la causalidad, además de total, verla por subsector. Entonces se ve ahí que existe una diferencia. ¿Okay? En cuanto al experimento, lo que hicimos fue hacer un test de causalidad a la Granger. Un poco la encuesta de innovación, en cada encuesta que se hace cada cierta cantidad de años, se pregunta por los 2 años pasados. Entonces se tenía un cierto rezago, que no es una información muy rica, pero servía para hacer el análisis que nosotros estábamos buscando. La idea era hacer un test de causalidad de Granger con un rezago, ¿okay? Y de esta forma lo especificamos. Nosotros medimos el gasto de innovación como un esfuerzo por sobre la venta, a su vez las ventas totales, la exportación igual, es el log del porcentaje de la exportación sobre las ventas totales, y la productividad, que lo consideramos en función de la productividad laboral. ¿Okay? Nosotros pusimos productividad laboral como para corregir cualquier efecto que pudiera estar ahí como ensuciando el análisis. ¿Okay? Y también consideramos dummies por año. ¿Okay? Justamente para corregir el hecho de todas estas como políticas que se fueron realizando y que para las empresas fue cada vez más fácil comenzar a exportar. ¿Okay? Eso en cuanto al experimento. Ahora, los principales resultados del test de causalidad fueron, por un lado, que el gasto en innovación como detonante a la exportación, si bien es positivo, no resultó ser estadísticamente significativo, en particular para el total. ¿Okay? Aunque hay sectores que sí se vio fueron estadísticamente significativos. ¿Okay? Esta es la causalidad desde innovación hacia exportación. ¿Okay? Ahora bien, para el ejercicio inverso, que es cómo la exportación podría explicar el esfuerzo de innovación, se ve que sí alcanzó una significancia estadística alta, tanto como total como para la mayoría de los subsectores. ¿Okay? Esto
Esto yo creo que es como el core, el core del estudio, alcanzar esta idea que no es, que yo creo que no, existe, no está tan consensuada siempre la dirección que se considera en los estudios, es desde innovación hacia exportación. Y esto fue bien interesante, ya que se alcanzó tanto total como a nivel sectorial, donde las empresas estarían bajo este experimento bien particular, todo lo que se quiera, lo que se pueda criticar, pero se vio que existe una causalidad desde exportación hacia innovación. ¿Ok? Eso. Entonces, los principales resultados, entonces, como señalé anteriormente, la mayoría de los subsectores mostraron que la participación en mercados globales estaría determinando de alguna forma un aumento en la innovación, en el esfuerzo de innovación de las empresas. Aquí hay temas más sectoriales, claro, hay un sector que se quedó fuera, pero ese es como la parte más interesante del estudio. ¿Okay? Y claro, en el estudio se discutieron ciertos temas de política, en el fondo, todas estas políticas de incentivo a la exportación, a la propia innovación, esos son temas súper relevantes y que este estudio quería ayudar a nutrir esas ideas. ¿Okay? ¿Qué es lo que conviene más, en el fondo? Ayudar a una empresa a innovar. ¿Qué es más fácil de otorgar? ¿Cuál es más fácil, por ejemplo, de definir y realizar seguimiento? Eh, entonces, son cosas, en el fondo, que se buscan discutir. ¿Okay? Entonces, también se vio que en ciertos sectores existe un esfuerzo mutuo donde se da la causalidad en ambos direcciones. Esto también es súper súper relevante. ¿Okay? Estos son como temas que surgen a partir a la luz de los resultados. ¿Okay? Entonces, no sé, la capacidad de gestionar nueva información, la capacidad de hacerse de nuevo conocimiento, surgen nuevas dinámicas al interior de la empresa, solo por el hecho de participar, son cosas que nos deberían interesar como país que busca seguir con un crecimiento, como el crecimiento que logramos en décadas pasadas. ¿Okay? Eso, hay un tema también muy interesante también de este estudio es que no consideran I+D, yo creo que es una riqueza súper relevante para este estudio. Chile somos un país que hacemos muy poca I+D, y si se hace, ¿cuánto de eso es lo que finalmente determina que las empresas crezcan, que las empresas logren una actividad sostenible en el tiempo? Eso yo creo que podría estar mucho mejor determinado, en particular con una empresa que está recién partiendo, por el gasto de innovación que por el gasto netamente en I+D. ¿Okay? Eso yo creo que también es muy relevante del estudio. Y cómo esto pudo haber, de alguna forma, determinado los resultados del experimento que surgieron. En el fondo, este tema de que la exportación lleva innovación. ¿Cuánto tiene que ver con el hecho de que se está gestionando el conocimiento y eso se transforma en innovación, no necesariamente que tenga que ver con el gasto, o sea, con el gasto en investigación? ¿Okay? Eso, eso, y la idea que yo creo que van a surgir a partir de las preguntas, mayor discusión de políticas a la I+D, en el fondo toda esta idea del I+D, de matching grants, o cómo existe una discusión, que en el fondo cómo se selecciona, eso también, en el fondo, si logramos madurar la idea de la exportación, claro, es como más fácil de medir, eso también es bueno discutirlo. Eso, no sé si hay alguna pregunta, Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? Esa era la presentación.
Buenos días. Bueno, ya que Fernando presentó, Cristian, en realidad no sé qué pasó, que no nos escucha a lo mejor, Se cayó, parece. con problema de internet que tenemos a veces. Ah, A los participantes quisiera saber si quieren realizarle alguna consulta a Fernando sobre su presentación. Si me pueden hablar por el chat, yo le activo el micrófono o si ustedes pueden activar el micrófono. Ya. Nadia Alvis va a hacer una pregunta. Perdón, discúlpeme, Romina, que se tuvo un pequeño impasse con la señal. No sé si se me escucha ahora. Sí, sí, perfecto. sí. Perfecto. Ok, les pido las excusas. Bueno, yo solamente quería hacer una reflexión en torno a este trabajo como un trabajo inicial que puede dar origen a una serie de otros trabajos. Por cierto, actualizar la data, considerando que ya tenemos varias olas adicionales de la encuesta de innovación, reconociendo por otra parte que la limitación de los datos, a diferencia de otros países, nuestra encuesta de innovación adolece de la construcción de paneles de datos o datos longitudinales. Esa es una limitación en términos de lo que uno podría esperar como el impacto que podría tener el rezago o más bien cuánto tiempo tardan los efectos de un esfuerzo innovador en generar las competencias, habilidades y conocimiento para que las firmas puedan exportar. Y por último, quería comentar que quizás también es interesante plantearse preguntas respecto a la institucionalidad que estimula, fomenta y promueve tanto los esfuerzos de innovación como los esfuerzos de exportación. Tenemos una institucionalidad en Chile bastante compartimentalizada y de carácter estanco, pero Chile funciona bastante autónomamente en ese sentido. Por otro lado, los organismos públicos que financian y cofinancian a través de mecanismos de subsidio a la demanda los esfuerzos de innovación y no trabajan de manera conjunta. Quizás aquí hay una reflexión que nos invita a decir por qué no armar programas de estímulo y fomento tanto a la exportación como a la innovación, que conversen entre ellos, dado precisamente lo que se está observando en los datos, cierta causalidad mutua o unidireccional. Nos invita a hacer un montón de preguntas interesantes que yo creo que, me imagino, van a surgir. Así que bueno, agradecerle a Fernando y dejo abierto entonces el espacio para las preguntas. Sí, Nadia Alvis quiere formular una pregunta. Romina, creo que no puedo, gracias, no puedo compartir el video. O sea, me dice que... No, déjame ver si te puedo... O bueno, si quieres así, no pasa nada. Ya. Ok, no, muchísimas gracias Fernando por la presentación, muy interesante los resultados. Creo que el hecho de que hayan encontrado una causalidad, una relación desde la exportación a la innovación refuerza varias teorías relacionadas con la importancia de la exportación y el aprendizaje mediante la exportación. Cómo las empresas, de alguna manera, aprenden de su contacto con, de su experiencia exportando y también de sus relaciones y su inserción en ciertas cadenas de valor. Y eso, digamos que es una teoría, una literatura que tiene una larga tradición dentro del ámbito de la economía de la innovación. Entonces me parece que es interesante y como decía Cristian, también plantea unos desafíos a las políticas de innovación en términos de cómo sacar mejor provecho de estas relaciones entre esos dos ámbitos. Tengo una pregunta metodológica que plantea también, que de alguna manera habló Cristian, y es el tema de que si bien no se usan datos panel, pareciera que en este trabajo se combinan varias encuestas. O sea, hacen una especie de pseudo panel, aunque
dentro de esa base de datos, pues finalmente no se identifique una empresa y una trayectoria en el tiempo. Yo quisiera que, es una duda que tengo, ya que tú ya lo abordaste, es una duda que tengo, es esos pseudopaneles que en lo que tú has revisado, digamos, cómo se pueden justificar para una investigación de este tipo, una investigación científica. No sé bien cuál es la definición exacta de pseudopanel, pero lo que sí es que si bien la encuesta no va encuestando a las mismas empresas cada vez que se realiza, sí pregunta información por ese año donde se realiza y el año anterior. Entonces, en el fondo lo que yo hice fue considerar ese rezago y todas esas encuestas con su rezago las uní como un cross-section. En términos, como tú dices, de representatividad, yo creo que lo que se buscaba en el fondo es ver el tema causal y claro, un poco al hacer cross-section y hacer este panel, hacer este pooling, puede que se pierda un poco la representatividad. Aunque, claro, en el fondo, cada encuesta se sabe que es representativa. Pero claro, es buena tu pregunta, porque en el fondo yo creo que se pierde un poco de representatividad, pero está muy ligado con la pregunta de investigación que estábamos haciendo. En el fondo, el hacer este pooling nos permitió preguntarnos a nivel sectorial. Yo creo que hubiera sido muy difícil llegar a preguntarnos a nivel subsectorial, perdón, dentro de manufactura. ¿Por qué? Porque agregamos mayor cantidad de firmas. Ok, o sea, digamos, la decisión perdón que me extiendo un poco, o sea, la decisión de hacer ese pool de esas dos versiones de la encuesta es para tener un mayor número de datos para hacer análisis por sector. Esa fue como la justificación. Claro, y en el fondo aquí en Chile la industria, la manufactura es pequeña, es un país pequeño, y claro, el hacer pooling te ayuda un poco a tener una muestra mayor. Esa es la justificación. Vale, gracias, Fernando. Sí. Gracias, Nadia. En orden, de acuerdo al chat, vieron una pregunta de Rodrigo Fuentes y luego una pregunta de Raúl Sáez. Adelante, Rodrigo. Gracias, Cristian, Romina. Te estamos escuchando, Rodrigo. Sí, súper. Bueno, primero que todo agradecer a Fernando su presentación. Siempre es grato escuchar presentaciones sobre estos temas. Me recuerdo haberme cruzado con Fernando en alguna SECHI, puede ser, o en alguna conferencia por ahí. Me recuerdo haber visto parte de esta presentación antes. A ver, yo quisiera tomarme unos 2 o 3 minutos para hacer como un comentario general, una reflexión y también una pregunta, ¿ya? Al final. Me tomo un poco de lo que acaba de señalar Nadia en el sentido un poco metodológico primero, ¿ya? Obviamente yo entiendo que es un trabajo que ya está publicado y sin lugar a duda es una felicitación por eso. Pero también, como señalaba Cristian, este tema de una actualización de la base de seguro le podría generar ahí a Fernando una nueva versión de esto, ¿ya? Ahora, metodológicamente, claro, cuando hablan de una base que es cross-section, yo tengo la impresión de que a lo mejor los resultados podrían estar un poco limitados a ciertos clústeres, como por ejemplo grupos industriales. Dado que el seguimiento no es sujeto a sujeto, y de alguna forma está con las características que ponen ahí en las estimaciones, probablemente entonces el alcance de los resultados cuando concluyen, digamos, esta relación entre la exportación y la innovación en esa dirección, quizá eso podría ajustar un poco los resultados, ¿ya? Ahora, dado ese resultado, a mí también me provoca ahí una reflexión, porque Chile es un país que exporta principalmente materias primas. Entonces, si la exportación va primero y la innovación después, yo tendería a pensar que, para el caso chileno o un típico país en desarrollo,
La exportación, claro, viene, o sea, la innovación viene como una consecuencia de poder participar en mercados globales, ¿ya? Y quizás, digamos, y aquí es solo una idea, ¿no? Es que entonces, cuando la relación es al revés, en donde a lo mejor la innovación te lleva a exportar, a lo mejor son, digamos, países en donde a lo mejor el desarrollo es mayor y son capaces de generar innovaciones que logran, digamos, la atención de mercados extranjeros, ¿ya? Y dejo ahí la pregunta como una potencial, digamos, eh, pregunta futura, ¿ya? Ahora, dicho eso, cuando yo veía la presentación, me imaginaba algunas cosas diferentes, porque la discusión en la literatura es bien extensa respecto a qué viene primero, qué viene después, ¿ya? O si la relación, digamos, va en ambos sentidos, ¿ya? Entonces, yo me hubiese imaginado, por ejemplo, a lo mejor algún trabajo quizá un poco más descriptivo en el sentido de, ok, hagamos algunas estimaciones que nos muestren cuáles empresas tienen esta lógica de innovación, digamos, que afecta, digamos, la exportación y cuáles son las empresas, quizá otra estimación, cuáles son la exportación que afecta a la innovación, separar los grupos y hacer comparaciones, ¿ya? Como para describir cuáles serían las industrias, cuáles serían, digamos, no sé, la cantidad media de trabajadores que hay ahí, o cuáles serían los rubros principales, o cuáles serían las características que tienen estas empresas que están, digamos, en un grupo o en otro grupo. Y obviamente eso compararlo con resultados de países desarrollados, que uno es lo que en estos casos siempre plantea. Entonces, bueno, ahora viene mi pregunta. Si Fernando tiene pensado en un futuro hacer, digamos, un upgrade de este trabajo, y si lo tiene pensado, asumiendo que posiblemente sí, ¿cómo pensaría abordar, digamos, cuál sería esa nueva pregunta de investigación? Eso, gracias. Creo que fueron justo 2 o 3 minutos. 3 minutos. Sí, gracias Rodrigo. Sí, primero, puede ser que nos hayamos encontrado alguna sí, yo antes era habitué en esas reuniones. Claro, súper interesante. Ahora, respecto a tu última pregunta, claro, muchas gracias por tus comentarios. Está muy bueno. O sea, como tú bien dices, hay mucha literatura al respecto. Yo creo que la pregunta, el foco era aquí ver el caso particular de Chile. Tenemos la encuesta de innovación, hagamos lo que podamos, veamos qué nos permite, tenemos un rezago, hicimos una causalidad a la Granger. Claro, existía eso, nosotros queríamos enfocarnos en Chile, política pública, y no, claro, estos son temas que realmente son bien fascinantes. A mí me encantaría como profundizar un poquito más. Eh, el tema que dices tú, ¿qué tipos de innovación? Sería una pregunta súper interesante de hacer, pero la verdad, en el corto plazo no tengo planes. Yo, de hecho, ahora no estoy muy dedicado a estas temáticas, pero yo creo que no sé muy bien cómo ha evolucionado la encuesta de innovación ahora, o si se ha abierto alguna área de ella. Yo creo que una pregunta, algo muy interesante, y que discutíamos justamente con Cristian antes, es abrir esto a no solo manufactura. Yo creo que hay muchas empresas, en particular tecnológicas, yo creo que esto puede ser un tema interesante de tocar. Pero claro, yo creo que sería interesante ver en particular lo que tú mencionas, que en el fondo abrir abrir la pregunta más allá, no ver cómo esta causalidad sectorial, sino que ver qué productos o qué tipos de manufactura son las que producen estas cosas, identificar a las empresas, quizás son las empresas medianas las que se atreven a hacer cosas más sofisticadas o se atreven a innovar en cosas, a abrir nuevos mercados, no lo sé, sería algo interesante de tocar. Pero sí, o sea, me encantaría, pero por ahora en el corto plazo no tengo planes de seguir en esta línea. Pero claro, encantado si alguien lo quiere tomar, encantado de participar. Eso. Gracias, Fernando. Gracias, Rodrigo. Eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, don Raúl Sáez estaba en la pregunta. Don Patricio Meyer necesitaba hacer una pregunta.
Ya. Don Patricio, ¿no escucha? Sí, Ya. eh, Puede ok, formular la pregunta. ¿se escucha? Sí, Sí, sí se perfecto. escucha. Ok, Fernando, me gustó mucho el título de tu trabajo, pero no mucho más. Eh, y esto tiene que ver con lo siguiente. Eh, yo creo que las preguntas de fondo, y que no vi en tu exposición, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se genera innovación en Chile? Y cuando los datos que tú estás usando, o sea, hablaste de exportación, hablaste de innovación, y no vi datos de ninguna de las dos cosas. No vi datos de exportaciones. O sea, y sobre todo por el sector que escogiste. No vi, me gustaría, si estás hablando de datos sobre innovación, ¿qué se innova? Cuando estamos hablando de innovación, ¿qué diablos de innovación es la que se está generando? Y si uno mira la canasta exportadora chilena, ¿cuánto exporta el sector manufacturero? ¿Es un sector tan clave dentro de la canasta exportadora chilena? ¿Es donde realmente tenemos ventajas comparativas? Y estaba viendo los sectores que tú pescaste del sector manufacturero: alimento, textil, química. Voy a separar alimento y textil por un lado, química por otro lado. Eh, ¿Qué es lo que está dentro? Y a lo mejor alimento también es lo que se incluye ahí, distinto de recurso natural utilizado. Salmón exportado está dentro de la industria manufacturera. La química no estará vinculada a recursos naturales. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué está buscando en el sector manufacturero? Si es irrelevante dentro de la canasta exportadora. Y estás pensando, o estabas pensando, que a futuro van a aumentar las exportaciones manufactureras. ¿Es por ahí donde vienen las exportaciones del futuro? O sea, lo hiciste porque dijiste muy cándidamente de que ahí estaban los datos. Pero, ¿y qué sacamos para responder la pregunta de fondo que estás haciendo? De cómo, y la pregunta de fondo que yo entiendo que haces es: ¿hay learning a través de las exportaciones para innovar? ¿Qué learning nos da incrementar las exportaciones? Y aquí uno piensa que debieras haber seguido, si esa es la pregunta de fondo, exportaciones específicas. Por ejemplo, la fruta. Aquí estamos en la región del Maule. ¿Qué es lo que se ha aprendido con respecto a exportar fruta y por qué estamos exportando fruta en este siglo XXI mucho más que en el siglo XX? ¿Es porque ha habido innovación? ¿Qué tipo de innovación ha habido? ¿O ha habido uso de tecnología moderna en incorporación de riego por goteo en vez de riego por surco? Y eso no es innovación. Eso es incorporación de tecnología moderna. Ahora, ¿dónde uno esperaría que hubiera habido un montón de innovación, a juzgar por la pregunta que estás haciendo? Sector cobre, que es el sector donde más se han expandido las exportaciones y que es el sector que representa más del 50% de la canasta exportadora chilena. Entonces ahí la pregunta directa es: ¿cuánta innovación ha habido en el sector cuprífero? ¿Cuánto hemos aprendido de cómo innovar a través de incrementar las exportaciones cupríferas? Y esa es la pregunta directa que te hago. Tú dices, bueno, eso es lo que yo hice antes porque ahí estaban los datos y podías hacer econometría y test de Granger. Yo creo que no es el enfoque adecuado, sorry que lo diga directamente, para contestar una pregunta muy relevante que te hiciste. Y lo estamos viendo. O sea, ¿qué luces da para algo para adelante? Eh, Agradezco el comentario. Yo creo que es un tema a discutir. Quizás, como bien dices, no, puede que no sea muy relevante para el caso de Chile. No sé, es un tema interesante a discutir. Yo realmente no estoy en el mundo académico y claro, o si existen los datos y existe la posibilidad de acceder a eso, de ir a tomarse. Creo que existía un tema de clúster alrededor de la minería.
ahora, claro, el tema de la manufactura, yo creo que si bien es poco relevante ahora en Chile, es interesante analizarlo, ver qué pasa. Es un tema que tampoco nos podemos deshacer de él, porque en el fondo, en periodos, hemos visto cómo las cadenas de suministro han sufrido, y la manufactura creo que nunca se va a poder dejar de lado del todo. Pero claro, o sea, este trabajo no busca definir la innovación en Chile. Creo que escapa un poco a los objetivos planteados por este trabajo. Pero le agradezco tus comentarios y claro, y tomo las críticas. No era eso el objeto del trabajo. Gracias. O sea, hay otra pregunta. Sí, el señor Raúl Sáez quiere formular una pregunta. A ver, muchas gracias, Fernando, por tu presentación. La verdad es que en algún momento me crucé con tu paper en la revista Políticas Públicas del CEP, pero confieso que no lo había leído, y me pareció interesante tu presentación y la motivación. Más que una pregunta, yo dejo planteado, quizás para algo complementario al trabajo, una discusión sobre políticas de innovación y políticas de promoción de las exportaciones. Y ahí un poco pensando en la última pregunta de la diapositiva que tienes todavía ahí en pantalla, políticas de innovación innovación y desarrollo horizontal. Y yo creo que el pensar en esto, en las políticas apropiadas, se vuelve relevante si es que el incentivo a innovar proviene de las exportaciones. Y en ese caso, creo que lo mencionaste o lo mencionó alguien, no sé, el tema de subsidiar las exportaciones. Eso hay que excluirlo de partida como política, porque no está permitida en las normas internacionales de comercio internacional. O sea, chocaríamos de inmediato con las normas de la OMC y nuestros socios comerciales. Por lo tanto, ahí creo que la reflexión que tiene que hacerse es cómo se difunde el conocimiento que ciertas empresas adquieren al exportar. Cómo tenemos políticas que difundan ese conocimiento al resto del sector respectivo, de otros sectores, para que esas otras empresas también se sumen a la exportación. Y por tanto hay que pensar más en políticas de carácter horizontal que pensar en subsidiar las exportaciones. Eso, como digo, es un comentario general, complementario, cuando sí se está pensando en qué tipo de políticas se pueden hacer. Gracias. Gracias, Raúl, por tu comentario. No sé, ¿existe otra pregunta? Quizás, Fernando, perdóname, me tomo la palabra. Yo creo que hay dos comentarios ahí interesantes. Voy a tomar el último de Raúl, donde habla de la subsidio a las exportaciones. Por cierto, ya hace muchos años, del momento que ingresamos al comercio internacional y en particular suscribir los convenios con la OMC, hay claramente allí hay subsidios ya no compatibles y que son sancionados cuando se subsidia la producción de aquellos bienes que se van a exportar. En este caso yo creo que la pregunta está más bien orientada a decir, si subsidiamos la innovación o la investigación y desarrollo con foco o selectividad, o lo seguimos haciendo vía demanda, que es otra pregunta en el fondo. Y tomando en consideración lo que plantea Pato, efectivamente el trabajo tiene y adolece probablemente de la dificultad de analizar un sector que con el tiempo, como hemos ido observando, ha ido perdiendo protagonismo en la canasta no solo exportadora, sino que en los niveles de producción a nivel sectorial. Sin embargo, y al igual como lo muestran varios estudios realizados en Chile, tanto por Roberto Álvarez, José Miguel Benavente, Claudio Bravo y otros, no inhibe que no sea analizado como sector. No creo que haya sido la pretensión del trabajo mostrar aquellos sectores que son pivotes de las exportaciones en Chile. Por cierto, la manufactura no lo es. Pero no inhibe el hecho de que podamos analizar
el mecanismo de transmisión del aprendizaje de la exportación hacia la innovación y viceversa, toda vez que lamentablemente nuestra encuesta de innovación recoge bastante poca data en aquel periodo y que podamos hacer una comparabilidad en el tiempo de otros sectores. La verdad es bastante limitado esa información. Y si quizás ahí una lección sería que ojalá la encuesta de verdad cubra con algún grado de detalle mayor, no solo territorial, sino que sectorial, y que ojalá la encuesta además se convirtiera en algún momento, como dije al comienzo, en un panel, que podamos tener representatividad de la firma, que es monitoreada periodo a periodo y no tener que utilizar técnicas muy complejas para intentar construir un pseudo panel. Hay países como Colombia, España, la propia Argentina han avanzado muchísimo en la recolección de datos longitudinales, sorteando de mejor manera el análisis para contestar preguntas más estructurales, más de fondo, que las que nos permite nuestro modelo de encuesta, que como digo, es una encuesta que hace muestreos aleatorios, poco representativos a nivel de subsectores. Si vamos bajando el nivel de desagregación es aún más complejo, y quizás las preguntas que plantea Pato puedan ser mejor dirigidas la medida que tuviésemos más datos, sobre todo los sectores, como reitero, pivotes de las exportaciones en Chile. Y retomando entonces el tema de la política, la política claramente lo que hace hoy día ProChile es generar un conjunto de bienes club o bienes públicos que permitan apoyar con distintos tipos de mecanismos de inserción internacional, pero por cierto está clarísimo, no van al subsidio propiamente tal de las exportaciones, porque como digo, y como lo dijo bastante bien Raúl, son OMC incompatibles. Entonces, las preguntas yo creo que debieran o se pueden enriquecer en la medida que dispongamos de datos sobre aquellos sectores que de verdad son los sectores pivotes de la exportación. Si hay otra pregunta, encantado de recibirla. ¿No hay más preguntas? Perfecto. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecerle. Perdón, Nadia Alvis quiere hacer un comentario. Adelante, Nadia. Hola. Sí, no, yo quería simplemente hacer una pregunta, más bien un poco de de mi falta de profundo conocimiento de la economía chilena. Me preguntaba si de todas maneras analizar el sector manufacturero también se valida porque hay una industria, una agroindustria vinculada al sector también primario, que de alguna manera agrega valor y transforma parte de esa producción primaria, principalmente agrícola. La lanzo como pregunta para, no sé, quién quisiera tal vez tú, Cristian, pudieras, o el mismo Fernando, tal vez pudiera iluminarme sobre eso. Fernando, adelante. Yo creo que como expositor. La verdad es que no he estado fuera de estos temas, no podría iluminarte respecto a eso. A ver, no sé, Cristian, tú. O sea, yo entiendo el comentario de Nadia y efectivamente, si bien no cuento con el dato duro, hay una... Perdón, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? se escucha. Efectivamente, como plantea Nadia, hay un encadenamiento naturalmente con los servicios de mecanizado, los servicios de manufactura que apoyan sectores exportadores. Hay un encadenamiento que habría que analizar y estudiar qué tan vigoroso es actualmente, porque también sabemos que para ciertas actividades de la agroindustria hay mucha importación también de bienes, de capital, que podrían ser naturalmente otro mecanismo a través del cual podrían insertarse en la cadena de valor.
No tengo la respuesta tampoco del nivel de integración de la manufactura actual con las exportaciones de nuestros sectores exportadores líderes. Pero también, por cierto, es una muy buena pregunta para desarrollar en qué medida el sector ha ido perdiendo vigorosidad y presencia en el mercado por la sustitución de importaciones que son más eficientes o que tienen un nivel de tecnología más al nivel del entorno internacional. O tal vez ciertas empresas de sectores exportadores de productos primarios estén dando un paso hacia una mayor agregación de valor a esos productos que exportan. Exacto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. No existiendo más preguntas y agradeciéndole, por supuesto, a Fernando su exposición, su presentación, también a todos los asistentes, los dejo entonces cordialmente invitados próximamente para, durante el mes de mayo, encontrarnos nuevamente con otra exposición de algún académico que va a exponer en esa ocasión. Próximamente les haremos llegar no solo la invitación, sino que también el título de nuestro próximo expositor. Así que bueno, agradeciéndoles a todos los asistentes y a Fernando en particular, damos por finalizado el seminario. Que tengan un buen día y una buena tarde. Muchas gracias.